¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bajo la autoría de 11 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre diferentes aristas de la seguridad, relacionadas con el terrorismo, el proteccionismo, la energía, los derechos humanos, las relaciones norteamericanas, la delincuencia organizada y el poder naval, entre otros. Adquiere ya, la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. La paz no solo es ausencia de guerra. La construcción de una paz sostenible requiere atender las causas estructurales que dan origen a los conflictos. Un cese el fuego no garantiza que las hostilidades terminen, por lo que es menester mirar a la paz con una visión amplia, a partir de su vinculación con el desarrollo y la seguridad. Muy buenos días a todos. La sesión de la 8ª temporada virtual COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. En esta ocasión dedicamos la sesión al tema general paz, seguridad y desarrollo y tenemos el placer de contar con excelentes especialistas. Bienvenidos sean todos al Centro Olof Palme México. El día de hoy vamos a escuchar en esta mesa de análisis a especialistas como Mauricio Bastien Olvera del Centro Olof Palme, a Citlali Ayala del Instituto Mora y a María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también miembro del Centro Olof Palme. Antes de comenzar y darles el uso de la palabra, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de nuestros participantes para tener en cuenta a quienes vamos a estar escuchando el día de hoy. Mauricio Bastien Olvera es especialista en temas de seguridad y tecnología. Actualmente es investigador técnico senior para temas de derechos y gobernanza digital con Development Alternatives, Inc. y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Colabora con el proyecto de análisis prospectivos de riesgos de laboratorio de investigación aplicada para inteligencia y seguridad de la Universidad de Maryland. Anteriormente trabajó con el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. En el Gobierno de México trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se ha desempeñado como consultor en temas de seguridad en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el Instituto Mora y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. También es miembro fundador del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC. Permítanme ahora presentarles a Cristina Ayala. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora desde 2002. Trabajó en la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha realizado consultoría en materia de Cooperamexit, el PNUD en México y Oxfam.
entre otras organizaciones. Sus áreas de investigación son la cooperación sur-sur y triangular, cooperación en educación superior, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y digitalización vinculada a desarrollo. Es coordinadora del diplomado en instrumentos de gestión impartido en el Instituto Mora desde el año 2010. Cuenta con diversas publicaciones en la materia y desde 2010 coordina la colección Cuadernos de Cooperación Internacional y Desarrollo. Es internacionalista por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional Unión Europea, América Latina por el Instituto Mora. Posee el diploma de estudios avanzados del doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad del País Vasco. Es candidata a doctora en ciencia política por la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, y egresada del programa Managing Global Governance del Instituto Alemán de Desarrollo en Bonn. Gracias, Citlali, por estar el día de hoy con nosotros. Ahora, permítanme presentar a María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por esta facultad y también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM también. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, en Suecia, y pues cuenta con especialidades en Epidemiología Analítica y en Diplomacia para la Salud Global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones internacionales, así como diversos tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos están las relaciones internacionales en el siglo XXI, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas del siglo XXI, lecciones para México, y la economía política de la seguridad internacional, sanciones, zanahorias y garrotes. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, o PALME. También ha sido ganadora en 3 ocasiones del Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999. Es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Río Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que también es comentarista sobre temas internacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. Bienvenidos sean todos a esta sesión y vamos a iniciar con la doctora Citlali Ayala. Es un placer para nosotros escucharte, Citlali. Bienvenida. Muchísimas gracias, Priscila. Agradezco mucho a la doctora Cristina Rosas la invitación para participar en este seminario, que además tiene una entrada bellísima, muy bonita y que invita a la reflexión sobre la paz y el desarrollo. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación, si recuerdo cómo se comparte. Compartir pantalla, ya encontré el botón. Lo tengo en verde y no lo veo. Una presentación y ya se ve, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bien, yo voy a centrar mi participación en el impacto de los conflictos armados en los ODS, muy particularmente en el desafío que ha representado la guerra de Rusia en territorio ucraniano y centrado, por supuesto, en la Agenda 2030 o 2030, mejor dicho, para el desarrollo sostenible. Bien, vemos para comenzar que en los conflictos armados en el mundo y en particular en los últimos 3 meses, se han dado una serie de movimientos que yo identifico en lo sistémico. Vemos en el escenario internacional una serie de decisiones que se tuvieron que tomar de manera drástica
dada la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Como conflicto armado, como guerra en la actualidad, más en fechas recientes, y donde pues las decisiones drásticas han afectado la planeación habitual de las Naciones Unidas, los ministerios de Relaciones Exteriores, las instituciones responsables de la defensa y del desarrollo social, o en todo caso de sus equivalentes. ¿Por qué? Por toda la población que se ha visto afectada en un conflicto que ha avanzado a un ritmo inusitado y con pocos avisos por parte del Estado agresor. Por supuesto, en las relaciones internacionales y particularmente en las misiones diplomáticas de los diferentes países en territorio ucraniano, pues se tuvo que dar una coordinación y un movimiento muy rápido para salvaguardar la vida de las personas, de los connacionales en este caso. Y hablando de México, pues hablamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del área de protección consular. Entonces, en un tiempo muy corto y con muy poco personal por parte de la Embajada Mexicana, se generó un movimiento para rescatar a los mexicanos y sacarlos de Ucrania. Esto pues como un ejemplo de muchos, de tantos países y tantas representaciones diplomáticas que tuvieron que hacer lo mismo en un tiempo récord. Y esto también frente a una serie de condenas que hizo la comunidad internacional al conflicto, y pues unos de una manera oportuna, otros de una manera no tan oportuna, que se hizo esperar bastante más de lo necesario, y un apego también a los principios de política exterior. Por supuesto, esto es materia de debate y de estudio para los internacionalistas, y pues por supuesto que encontramos una serie de cambios, ¿no? Vemos la promoción de la ayuda humanitaria y el uso de la diplomacia para proteger a la sociedad civil, la ayuda humanitaria que pues desde el día 1 se hizo necesaria y que no ha parado, tanto en territorio ucraniano como en los países vecinos, y pues movimientos hacia las fronteras en donde la ayuda humanitaria tomó diferentes caras, diferentes formas, movimiento impulsado también por la sociedad civil de los países vecinos. Al mismo tiempo, el uso de las instancias multilaterales, en particular de la Organización de las Naciones Unidas, la votación en los órganos de decisión, el enfrentarse al veto, ¿no? al veto en el Consejo de Seguridad y al desafío que representa el poder de Rusia en este Consejo. Y pues a escala nacional también pues el reto de mantener la congruencia con lo que se dice y con lo que se hace. Y me refiero en particular a las voces que vimos, por ejemplo, por parte de Juan Ramón de la Fuente, Naciones Unidas, del presidente o del canciller Marcelo Ebrard. Entonces, sí que se hizo necesaria una voz oportuna, firme, congruente, consensuada, y por momentos no se tuvo como tal. También se presenta un desafío para la gobernanza global en cuanto a la necesidad de contener la amenaza nuclear que representa Rusia y también garantizar la movilización segura de los desplazados forzados por motivos de guerra. Ahora, orientándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de los conflictos armados, pues vemos en este caso una guerra de Rusia en Ucrania, en donde pues se ven vulnerados los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el conflicto armado
ha absorbido las capacidades de las Fuerzas Armadas, y pongo formales y no, por todas las Fuerzas Armadas que han tenido que, se tuvieron que generar desde el inicio de la guerra por la población civil ucraniana, y también pues la manera en que el conflicto armado ha absorbido el financiamiento público, la agenda política y la vida social, pues de una manera innegable, como pudimos ver en la prensa. Vemos también que toda la situación de violencia hace imposible la actuación de las autoridades responsables de la implementación de la Agenda 2030. Ya desde hace varios años, pues diferentes agencias de Naciones Unidas, y en particular UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, pues llevaban a cabo una estrategia nacional en Ucrania para la implementación de la Agenda 2030, estrategia que, por supuesto, se tuvo que ver interrumpida. Vemos entonces que los conflictos incrementan las situaciones de desastres ocasionadas por los ataques terrestres, aéreos y por diferentes situaciones in situ que ponen en riesgo la vida, la seguridad humana y la salud de la sociedad. Entonces, hay un contexto innegable de vulnerabilidad social, se hace interminable esta incertidumbre del conflicto y se vulnera la seguridad humana. Vemos también que hay consecuencias también desde muy pronto en la salud física y mental de los desplazados forzados por motivos de guerra, hay consecuencias ambientales, hay destrucción de infraestructura, ¿no? De hospitales, escuelas, bibliotecas, museos, en fin, hay muchas consecuencias por parte de como resultado de los ataques, y que también obliga a la movilización de la cooperación internacional entendida desde los órganos de decisión que llevan al diálogo político y a la concertación, y a la cooperación internacional para el desarrollo desde la ayuda humanitaria durante conflicto, y pues seguirá en la fase post-conflicto. En esta relación nos encontramos también que los corredores humanitarios no fueron respetados. Aquí la postura de Rusia, bueno, ha mostrado además de una falta de respeto al derecho internacional y al derecho humanitario, pues a la forma en conducirse respecto a los corredores humanitarios, en donde se había ofrecido por un momento garantizar la seguridad de las personas que estaban siendo desplazadas, y que no fue así. Ya después, tras una serie de conversaciones, se logró, pero aún así en prensa pudimos evidenciar que había camiones de desplazados que fueron bombardeados al cruzar frontera. Entonces, hay una violación sistemática del derecho internacional y del derecho humanitario. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al ser una hoja de ruta a escala global y un proceso internacional aprobado por la comunidad mundial, ¿no? Desde 2015, nos muestra una serie de dimensiones que conforman la lógica de esta agenda. Y se llaman las 5P, en inglés, que empieza con P, pero bueno, hablamos de paz, de gente, de prosperidad, de alianzas o partnerships, y de planeta. Entonces, estas dimensiones, como veremos en un momento más, se han visto afectadas en diferentes grados. Y vemos lo que nos está ofreciendo la agenda también es una forma de abordar los problemas de las relaciones internacionales, los fenómenos de conflicto, ¿no? Los conflictos armados, y no solo el desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un cruce transversal de estas variables, y pues una forma de ver también el desarrollo, cómo se ve afectado por los conflictos en las tres esferas que se han identificado como el desarrollo sostenible. Ya hablamos de medio ambiente, economía y sociedad.
Entonces, tenemos a las 5 Ps y tenemos las 3 esferas del desarrollo sostenible. Esto más una serie de principios de la Agenda 2030 que ya han sido pues, publicadas y discutidas en diferentes foros. Bien, aquí quisiera enfocarme ahora en el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que refiere a la paz, la justicia y las instituciones fuertes. Este objetivo, al integrar el elemento de la paz, ¿no? Y por lo tanto, el buscar la cooperación internacional, el diálogo, la concertación política y mitigar o evitar el conflicto, pues señala la importancia de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, facilitar el acceso a la justicia, crear instituciones eficaces, responsables, y pues también el reconocer que se perjudican con los conflictos armados los aspectos de este ODS, como son derechos humanos y gobernabilidad basada en Estado de Derecho. Entonces, en este sentido, sí hay en este ODS aspectos importantes que no estaban en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que terminaron en 2015. Entonces, la Agenda 2030 integra el enfoque de los derechos humanos y los concentra en varios objetivos, pero muy particularmente en el ODS 16. Entonces, aquí vemos palabras clave como seguridad, prosperidad de la población de países involucrados en la guerra, aquí lo vemos en Ucrania, evidentemente, y la paz como un reto para el desarrollo sostenible. Y aquí hay una aseveración que señala Naciones Unidas y que me parece muy importante, que es que al afectar los ODS y en específico al ODS 16, se afecta el desarrollo sostenible. Y al ser esta una agenda mundial, vemos que pues la guerra en Ucrania tiene implicaciones pues, para toda la humanidad y que el desarrollo sostenible está amenazado, pues ya fue amenazado por una pandemia, ¿no? A un nivel de escala mundial y pues ahora está amenazado por una guerra en Ucrania y otros conflictos armados en otras partes del mundo, porque obviamente no es el único conflicto armado. Entonces, vemos que los ODS no solo se vulneran, sino que en Ucrania serán letra muerta si no se pone fin a la guerra. ¿Y esto con qué lo podemos constatar? Vemos que es necesario reducir considerablemente las formas de violencia. Aquí están las metas que se pueden ver en la página de Internet de Naciones Unidas, en la Agenda 2030, pero me permite rescatar estas, en donde se busca poner fin al maltrato y a la explotación, trata, tortura y formas de violencia, promover el Estado de Derecho, ampliar y fortalecer la participación, entre otros. Bien, tengo aquí mi cronómetro, entonces voy viendo el tiempo que me queda. Voy encaminándome a los argumentos finales de mi presentación. Las dimensiones de los ODS que había señalado antes de las famosas 5 Ps, de persona, prosperidad, planeta, alianzas y paz, vemos que despliegan los 17 ODS, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí al indicar el de pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género en personas, pues los desplazados forzados por motivos de guerra de Ucrania, bueno, pues nos marca a las personas como una dimensión altamente afectada. Prosperidad, donde hablamos de progreso económico, social, tecnológico, energía, empleo, economía, infraestructura, también está muy afectado. Planeta estará afectado en cuanto a acceso al agua, el consumo responsable, el cambio climático. Aquí es muy importante, sobre todo por la importancia energética la relevancia energética de Ucrania y de Rusia, y por supuesto del medio ambiente. Alianzas también y paz, pues es más que evidente. Si nos preguntamos cómo se está violentando a la sociedad y se amenaza el cumplimiento mismo de la Agenda 2030 en Ucrania, pues vemos desde la comunidad internacional una serie de reacciones, ¿no?
vemos la acción agresiva e invasora de Rusia con la violación del derecho humanitario de los derechos humanos, con la destrucción de bienes culturales, el uso de armas químicas y de la ejecución de los mismos ataques armados, el desplazamiento forzado, el asesinato de más de 3.000 civiles muertos y 3.000 heridos, y sanciones de diferente tipo. Aquí puse en negritos justamente las sanciones de diverso tipo que han sido sobre todo económicas por parte de Occidente y los estragos por generar guerras prolongadas en cuanto se provee de armas a Ucrania. Entonces es una ayuda, pero al mismo tiempo se está prolongando una guerra. Llevo 15 minutos, me quedan ya como 3, entonces me apuro. Siguiendo con las respuestas a esta pregunta, vemos las torturas y asesinatos sobre población civil, otras consecuencias ambientales, destrucción de bosques y suelos, erosión de suelo fértil, desaparición de cubierta forestal, privación de alimentos y limitado acceso a bienes y alimentos, movimientos de población, ¿no?, que provocan una ocupación incontrolada de nuevos territorios, la desertificación y pues la eliminación de biodiversidad. El saldo ya lo señalé. Al día de hace 2 días, pues ya llegaron a 3.778 civiles muertos, 4.186 heridos. Y respecto al enfoque que tiene hoy en día la ONU sobre el conflicto en Ucrania, se está enfocando en el ODS 16 con el involucramiento, de esta serie de organizaciones, ¿no? En la primera columna, la columna de la izquierda, vemos las organizaciones de las Naciones Unidas especializadas sobre refugiados, voluntarios, salud, derechos humanos, migración, y otras de Ucrania, sobre todo salud, guardia fronteriza, defensa de Ucrania, perdón, hay una rata, y de otros estados inversores como son Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, Suecia, el DFID de Reino Unido y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Entonces, el marco de Naciones Unidas 2018-2022 se está viendo vulnerable en cuanto a crecimiento económico, acceso a servicios de calidad e inclusivos de protección social, gobernanza democrática y seguridad humana. En concreto, el ODS, la afectación en Ucrania, se muestra en la migración de ucranianos por razones laborales, previo a la guerra, los asentamientos en Alemania, Polonia, República Checa, la afectación en esperanza de vida por hambrunas, migraciones forzadas y también la alta tasa de mortalidad por el declive en la esperanza de vida. Para terminar, pues la contaminación por remanentes de explosivos de guerra, esto desde 2014, recordemos el conflicto con la guerra de Crimea, la salud mental de niñas, niños, adolescentes durante el conflicto y post-conflicto, donde vemos trastornos de adaptación, depresión, ansiedad y estrés postraumático, y también afectación en el bienestar psicosocial de ucranianos, ya a nivel social en la identidad, el contexto geográfico, cultura, educación y sociedad, sobre todo cuando tenemos un conflicto que no tiene para cuándo terminar. Desde lo climático, pues la imposibilidad de cumplir con el Acuerdo de París y con la estrategia nacional. Entonces, cierro con esta lámina, que ya voy en el minuto 18. Vemos la violación al derecho internacional y al derecho humanitario, una latente amenaza nuclear de Rusia, que parece debilitarse, pero no estamos todavía del otro lado, la eventual expansión de la OTAN, la necesidad de comprobar crímenes de guerra, la eventual subida de precios de alimentos, gas y materias primas, y una ayuda humanitaria constante a desplazados forzados por motivos de guerra, entre otros. Entonces, bien, aquí me quedo, aquí cierro. Muchísimas gracias y nos vemos en las preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Citlali, por este panorama. Y ahora le damos la bienvenida a Mauricio Bastien. Tienes el uso del micrófono, Mauricio. Muchas gracias, Priscila. Buen día a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook Live.
Muchas gracias, Cristina, por la invitación y un gusto coincidir contigo aquí, Citlali, en este panel. Pues bueno, continuando con esta dinámica de analizar los diversos impactos que hay en la actualidad en vías al cumplir, en el cumplimiento de los ODS, pues me voy a centrar específicamente en el impacto de los conflictos, pero los conflictos en el espacio cibernético. Entonces, les pediría por favor si me apoyan con la presentación, Rodrigo. Y mi presentación va a ir en línea, pues justamente primero analizando lo que son los diversos conflictos que se pueden dar o las diversas, la tipología, ¿no?, que existen de los ciberdelitos para posteriormente, pues bueno, centrarme en cada uno de los, metas específicas del objetivo 16 y así en particular, bueno, ver qué impactos puede tener el tema de los ciberdelitos. Entonces, la que sigue, por favor. Gracias. Sí se ve como ese cuadro ahí negro. Ah, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, primero, partir con una definición del cibercrimen, ¿no?, que es básicamente utilizar algún medio cibernético digital para obtener un beneficio de manera ilegal o ilegítima, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y este tipo de delitos es importante decirlo que pueden ser tanto delitos vinculados específicamente al uso de la tecnología, por ejemplo, aquellos delitos que requieren la tecnología como tal para poderse llevar a cabo y que son enfocados, como lo decía la tecnología, ataques a servidores, ataques a bases de datos, o delitos que, pues, digamos, siempre han existido y simplemente con la tecnología se exacerban, ¿no? Se hacen mucho más grandes, como pueden ser la extorsión, ¿no? Y entonces se usa un medio digital, un medio tecnológico para, pues, cometer este delito de extorsión, ¿no? El fraude, robo de identidad, ¿no?, que son delitos que, pues, se vienen como que simplemente los medios digitales, pues, hacen que tengan un impacto mayor, ¿no?, pero que también existen en el mundo offline, ¿no? Incluso, por ejemplo, trata de personas, etcétera, ¿no? Que ya es algo que existe y bueno, pues que a veces se tiende a criminalizar la tecnología porque se dice, no, bueno, es que se está usando solo para este tipo de delitos, pero en realidad, pues estos ya simplemente existen antes. Y en particular, bueno, aquí quiero analizar delitos que se enfocan en estos temas en contra de recursos financieros, de datos o propiedad intelectual, la capacidad de operar de las instituciones y delitos de la reputación. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Y tenemos, por ejemplo, los temas de delitos financieros, que estos son mejor conocidos como ransomware, les decía, las extorsiones digitales, en donde pues muchas veces se llega al robo de identidad bancaria y el robo de recursos directos, o por ejemplo también se bloquean computadoras, se bloquean servidores y se solicita a cambio una extorsión económica, ¿no?, que en la mayoría pues son pedidas en criptomonedas, en pagos que no se pueden rastrear y quién es el beneficiario final de estas cuestiones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ciberdelitos. La que sigue, por favor. Otro, como lo decía, bueno, son ataques al sector público. Aquí recordar el ataque a Pemex, que fue hace un par de años, ¿no? Y bueno, pues afectan tanto el crecimiento de la empresa como también
ciertamente hay un robo de recursos, ¿no? De recursos físicos que puede manejar la empresa, ¿no? Más allá del famoso huachicol o cosas que se puedan dar en el mundo físico, bueno, todo esto también afecta el tema de las cuestiones operativas de las empresas, ¿no? La que sigue, por favor. Y cuando se da el tema de robo de datos, ¿no? Son varios delitos a la vez, ¿no? El primero es justamente robar los datos que se tienen, ya sea del sector público, bases de datos de instituciones electorales, por ejemplo, bases de datos del sector privado también, ¿no? Y no solamente para en ese delito como tal, sino hay un segundo delito conectado que es cuando se distribuyen y hay una reventa, ¿no? O venta de esas bases de datos en el mercado negro, ¿no? En la dark web o algo así. Y bueno, ahí hasta se podría decir que hay un tercer delito cuando las empresas o las instituciones públicas no informan a sus usuarios que sus datos han sido robados. Entonces estamos hablando ahí de una cadena de delitos, de ciberdelitos, que es importante atacar, ¿no? Y vamos con la que sigue, por favor. Y después justamente llega la caída de la capacidad de operación, en donde pues se dan caídas del sistema, ¿no? Pues hay una conciencia muy baja en toda la industria de servicios digitales, tanto pública como privada, en donde se tienen que reforzar los mecanismos de operación. La que sigue, por favor, y estos son ataques que se pueden ver, aquí un ejemplo, ¿no? De los ataques, desde dónde salen, a dónde van, aquí en este mapa que ustedes pueden consultar en internet, en digitalattackmap.com, ¿no? Ahí se ven desde dónde están saliendo los ataques a servidores específicamente, y pues sí lleva a realizar toda una serie de operaciones para reforzar los mecanismos de seguridad digitales. La que sigue, por favor. Y otro tipo que tenemos de ataques, pues es la afectación, como lo decía, la reputación, ¿no? Esto es un ejemplo de ataque que se hizo en contra de turismo en México, en donde, pues bueno, simplemente una persona que se quiso hacer la graciosa, pues vean cómo las traducciones literales que hizo en la página de turismo de los destinos turísticos del país, ¿no? Entonces, pues bueno, dijeron, vamos a investigar lo que sucedió, ¿no? Y bueno, pues simplemente pasó, no pasó a mayores el ataque, pero pues sí, fue un desgaste judicial, ¿no? Por no tener bien sus sistemas de seguridad, ¿no? Que implicó, bueno, pues el uso de recursos humanos para ver qué estaba haciendo, después meter una denuncia, etcétera, ¿no? Que se pudo haber evitado, y bueno, pues no tener esto de Warrior y Hidden Port, que simpáticas traducciones, como lo haría simplemente para hacer quedar mal a la secretaría, ¿no? Y esto fue algo que ocurrió. Entonces, la que sigue, por favor. Y también, bueno, tenemos estos delitos de contenido. Aquí ven un ejemplo de Brasil, ¿no? En donde hacen pues llamado a denunciar los delitos de contenido digital, ¿no? En donde hay pornografía infantil, que si bien, bueno, hay todo un tema de la definición per se de pornografía infantil, porque se dice que la pornografía pues sería algo consensuado, ¿no? Entonces que más bien tendría que ser explotación sexual infantil, ¿no? Porque pues ciertamente un niño no puede estar de acuerdo, o no tiene la capacidad, ¿no? Para estar de acuerdo. Cuestiones contenido, que pues promueva delitos de odio en contra de minorías, ¿no? Hoy también la difamación y el fake news, pero claro, ahí entramos a una línea muy delgada, ¿no? Sobre qué es fake news, qué se puede regular, qué se puede hacer al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, recordaba también el caso de México, que cuando en Veracruz estaba de gobernador Javier Duarte, pues catalogó como Twitter terrorismo a las personas que tuiteaban que había algún incidente delictivo en alguna parte de Veracruz. Entonces, pues
les ponía denuncias penales en su contra, ¿no? Y muchos de ellos eran periodistas, entonces, bueno, pues siempre hay que tener un grado de medir, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y hasta qué llega a ser una fake news o qué no, ¿verdad? Entonces, la que sigue, por favor. Y entonces ahora, pues ya habiendo tenido ese panorama de introducción, ¿no? De qué son los diferentes ciberdelitos, pues podemos entrar a áreas específicas de las metas del Objetivo de Desarrollo 16, que ya bien nos mencionaba Citlali, y aquí me quiero centrar en la meta número 1, que es reducir significativamente todas las formas de violencia. Y debemos de hacer énfasis incluso en la violencia digital y en la violencia a través de redes sociales. El crimen organizado está utilizando las redes sociales para cuestiones muy particulares y en específico quisiera mencionar 3 cosas para las cuales está usando el crimen organizado las redes sociales. La primera es para reclutar. Ya ha habido operaciones de reclutamiento en particular de niños y de adolescentes a través de las redes sociales. ¿Cómo lo hacen esto? Pues poniendo videos en donde dicen, mira, te quieres unir con nosotros y está lleno de oro, en carros de lujo, ¿no? Animales exóticos, vente, aquí somos los menos. Número 2, también para obtener beneficios de apoyo y legitimidad por parte de las comunidades. ¿Esto cómo le hacen? Bueno, pues subiendo fotos, videos de entrega de víveres, de entrega de apoyos durante la pandemia, que pues justamente como se decía, el gobierno tuvo que cerrar varias de las oficinas y demás, entonces ahí aprovecharon ese vacío de autoridad y entonces pues empezaron a entregar estos víveres. Y diría que también hay un tercer tema que, bueno, pues justamente es para posicionar, ¿no? Y utilizan las redes sociales para promover esta violencia, ¿no? Violencia criminal en contra de otros grupos del crimen organizado y responder con videos, responder con cartas, responder con ejecuciones en vivo, ¿no? Entonces, pues son tres cosas que hay que tomar en cuenta de que pues justamente como estos delitos de contenido, ¿no? Que vendrían a ser, pues están afectando el tema del objetivo 16. La que sigue, por favor, Rodrigo. Aquí vemos algunas imágenes, son imágenes que saqué, screenshots que saqué de TikTok. Pueden ver, y claro, no quiero criminalizar el uso de TikTok, ¿no? Ni nada, pero también se distribuyen en otras redes, ¿no? En Twitter, en Facebook, etcétera, todo este tipo de videos y por supuesto no con los hashtags que uno pensaría normales, ¿no? Porque por supuesto están bloqueados, ¿no? Pero hay que, pues, darle una pequeña, un twist, ¿no? Este tipo de hashtags, no poner cártel de Sinaloa, sino a lo mejor poner hashtag Chapiza, y entonces te empiezan a salir este tipo de videos, ¿no? Entonces lo importante que también estas empresas de tecnología pues cuenten con personal local y de la región, ¿no? Y que no todo se esté generando el bloqueo de hashtags desde algún lugar en Silicon Valley, porque pues no cuentan con el contexto local, ¿no? La que sigue, por favor. Y vemos también, pues, otro tipo de meta que se ve afectada con los ciberdelitos, como es el tema de la trata de personas y la forma de violencia y tortura contra los niños, ¿no? Aquí se ve el tema de la insta-extorsión, ¿no? Esta insta-extorsión se ha dado últimamente en el tema de la duplicidad de cuentas por parte de influencers, en donde el crimen empieza a seguir a una influencer legítima, ¿no? Principalmente mujeres, graban las stories que ellos van subiendo, graban sus fotos, hacen como screenshots, ¿no? Y después crean una cuenta falsa y la empiezan a, gracias por el tiempo, Priscila, y suben esta cuenta, suben las stories que grabaron, simulando que pues son de ella, pero en esas stories ponen mensajes de, ay, amigas, marcas de ropa están buscando modelos porque no han podido viajar por la pandemia, entonces
escribe aquí en este link, están los datos. Entonces, la mayoría de las niñas que usan, de las jóvenes que usan Instagram, van, le dan clic, le piden, por favor, anota tu correo de Instagram y tu contraseña, lo hacen. Y pues bueno, hoy un fenómeno que se está dando y tampoco quiero criminalizar ese fenómeno porque hay pues libertad sexual digital y hay derechos sexuales, es el tema del sexting, ¿no? O tomarse fotos íntimas y bueno, eso es tema de psicólogos y demás, no nos compete, digamos, en esta, pero pues es algo que se ha analizado que está bien, ¿no? Pero hay que hacerlo con precaución. Y desafortunadamente estas niñas pues ponen sus datos, ¿no? Ahí, y en ese momento entran, ¿no? A través del phishing, entran estas personas a las cuentas de Instagram o a las nubes de las usuarias y bajan esas fotos de contenido íntimo. Y entonces los empiezan a, primero, dos cosas, a extorsión de estas niñas, o número dos, venden esos paquetes de fotos en grupos de Telegram que pues son muy difícil de perseguir, ¿no? O de encontrar, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un delito que pues justamente vincula y va en contra del poner al fin del maltrato y la explotación de los niños, ¿no? La que sigue, por favor. Y esto, bueno, pues se hace a través del phishing, como lo decía, que es dar clic a cuentas que no son, o justamente brindar tu información en lugares que crees que no va a pasar nada, sino que es algo bueno y simplemente pues, te están robando todos tus datos y nombres de usuario. Y la que sigue, que va vinculada a otro delito, el grooming, que el grooming es una palabra que a lo mejor lo primero que nos viene a la mente es cuando uno va a una veterinaria o pasa fuera de una veterinaria y ve grooming, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es cuando arreglan a los perritos, ¿no? Los ponen así muy, muy guapetones o hasta los panditas, como vimos aquí del Centro Palme. Y entonces, pues bueno, el grooming pues es justamente eso, buscar otra identidad o mejorar la identidad. Entonces es cuando los delincuentes asumen perfiles falsos en las redes sociales para tratar de pues capturar la atención de usuarios, ¿no? En este caso se ha dado el grooming y hay informes desde la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la ciberpolicía, ahí en su página tiene informes de cómo prevenir el grooming, en donde los delincuentes asumen una identidad, por ejemplo, de estudiantes de algún colegio, empiezan a mandar solicitudes de amistad a esos estudiantes y pues como siempre en la vida, nunca falta el estudiante que postea en Facebook y dice, ya no quiero vivir más con mis papás, me quiero ir de la casa, no sé qué. De un grupo de 200, pues siempre va a haber una persona que haga eso, y ahí el ciberdelincuente aprovecha y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo también pasé por lo mismo, vente, vamos a vernos en un parque para platicar, o vámonos por un café, vamos, tal. Y ahí es cuando se da el delito offline, ¿no? Entonces, cuando logran enganchar a esta persona. La que sigue, por favor. Y aquí es lo que les decía, lo del el caso de Telegram, ¿no? De cómo se van exponiendo los diversos temas de las fotos, ¿no? De las niñas que engañan. La que sigue, por favor. Y otro de los casos que se dan, pues bueno, es como a través de los ciberdelitos se están dando todo el tema o a través de la red oscura, de ventas ilícitas de armas, de piezas de armas, ¿no? Y también del tema de de las criptomonedas, que va en contra pues, de este objetivo, ¿no? Que dice que hay que desarticular las corrientes financieras ilícitas y de armas. Entonces, ¿cómo se empieza a dar la venta en el mercado negro de todos estos artefactos? La que sigue, por favor. Y aquí, pues justamente en temas algo muy relacionado a la región, pues en cuanto a recursos y de procedencia ilícita y demás, está lo del tema de Conti, es el ataque
que se hizo en contra de la estructura digital del gobierno de Costa Rica, que incluso está llamando ya a una insurrección en la vida real en contra del gobierno del recién presidente electo Rodrigo Chávez. Dicen aquí en la imagen, pueden ver, si su gobierno no puede contra nosotros, un simple ataque digital no los puede gobernar, es hora de quitarlo. Y claro, bueno, pues, por ejemplo, llamó una ley de emergencia Rodrigo Chávez, y lo que le dice el encargado de emergencias nacionales, oiga señor, en nuestra ley de emergencias, pues tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos pandemias, X y Y, pero ¿qué cree que no tenemos? Ataques cibernéticos. Entonces, tenemos que reformar la ley para incluir ataques cibernéticos para que pueda ser algo legal el llamado a una situación de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas cosas que hay que hacer. Y finalmente, la que sigue, por favor, ya para cerrar, también está lo del tema de operaciones cibernéticas, en las granjas de bots, disposiciones inclusivas, como esto pues va en contra de abrir el espacio digital para escuchar diferentes voces a través de la implementación de granjas de bots. Y la que sigue, por favor, Rodrigo. Aquí vemos ejemplos de Patria, de Venezuela, de cómo toda una granja de bots por parte del gobierno venezolano. La que sigue, por favor. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, aquí propongo que retomar lo que ya mencionó Microsoft, es crear la Convención Digital de Ginebra, y pues que esto sería bajo el mismo enfoque que ya nos va a mostrar Cristina, el enfoque de desarme, que es regular las ciberarmas y las ciberacciones, pero así como se ha hecho con las armas de destrucción masiva nucleares, pues ahora hacerlo con este tipo de acciones y de armas ciberdigitales. Entonces, esa es la propuesta, y hasta aquí lo dejo. Llegué ya a los 20 minutos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rodrigo, por el apoyo con la presentación. Gracias a ti, Mauricio, por esta presentación, y creo que ya vamos vinculando, ¿no?, todo el panorama general de los conflictos armados, los objetivos de desarrollo sostenible, ya en un enfoque macro, como nos lo presentó Citlali, específicamente con el caso del conflicto armado en Ucrania, y ya Mauricio nos hizo esta contextualización de cómo también los cibercrímenes están llegando a la cotidianidad, ¿no? Creo que incluso esa es una de las funciones de las relaciones internacionales, ¿no? Establecer mecanismos para, pues, que la cotidianidad que tenemos también se vea mejorada, ¿no? Y creo que padres y madres de familia se van a ver muy reconocidos en este contexto en el que, bueno, durante la pandemia los niños y las niñas adolescentes estaban muy metidos en este entorno digital, y los papás tradicionalmente pensaban que, pues bueno, están seguros en casa, pero la realidad es diferente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este panorama. Invitamos a toda nuestra audiencia que nos sigue en las redes sociales, en Facebook Live, para que aprovechen a los ponentes y planteen sus preguntas o comentarios que tengan para continuar con el diálogo. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Cristina Rosas. Por favor, el micrófono es todo suyo. Gracias, Priscila. Buenos días a todas, a todos. Yo voy a hacer una reflexión más general alrededor del tema de los conflictos armados, en función sobre todo de la relación entre desarme y desarrollo, en cuanto el programa me permita compartir mi pantalla. Espero que se pueda, porque los veo congelados. No sé si me ven. A ver si se Estamos bien. Nada más estamos con la pantalla compartida congelada. Exacto. Vamos a ver si se recupera, porque esto ya me pasó el otro día y pensé que iba a tener que reiniciar. Pero se recuperó. A ver, solamente paciencia. Les voy contando los puntos a los que me voy a abocar en la presentación.
incluyen la relación entre desarme y desarrollo, que no es una relación automática. Sabemos que hay pues un montón de estudios desde diversos enfoques que nos plantean la pertinencia de, por ejemplo, reducir o eliminar el gasto en la esfera militar y utilizar estos recursos para la promoción del desarrollo. Esto no es automático, espero poderlo ilustrar en un momento más. Y también vamos a tocar el tema de, brevemente, de los ODS frente a los conflictos armados. A ver, parece que se está recuperando. Aquí está, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Ahora vamos a ver qué avance. Ya la maestra Citlali hizo alusión a este tema, pero yo lo voy a enfocar pensando en el caso de Rusia y Ucrania en algunos aspectos, como es la proliferación de armamento y las crisis de refugiados y demás. Quiero referir también un tema que lo hemos visto presente en los debates, que tiene que ver con la asistencia a Ucrania frente a la asistencia que reciben otros países. Nosotros sabemos que hay una cooperación internacional al desarrollo, es una cooperación que tal parece que favorece sobre todo a los países de ingresos medios, pero no necesariamente a los países menos desarrollados. Entonces, mencionaré algunos aspectos alusivos. Y bueno, rápidamente. Relación desarme-desarrollo, porque creo que me comí varios minutos con esta falla tecnológica. No es automática. El desarme, contrario a lo que se podría suponer, requiere una inversión de recursos materiales y humanos. Si nosotros queremos desminar, por ejemplo, hay que pagar recursos para limpiar un terreno, hay que pagarle a los especialistas, hay que detectar las minas, ¿no? Y esto es bastante más caro que la mina. Hay minas de $3, ¿no? Pero el desminado puede costar hasta 3,000 metros por metro cuadrado de terreno, ¿no? Y es una labor además muy ardua y puede morir el experto en desminado, o sea, y podemos perder recursos humanos, ¿no? O por ejemplo, el desarme de armas nucleares, ¿no? Hemos visto que ha habido un desarme nuclear. La realidad es que ahora tenemos menos ojivas nucleares que hace 20 años, porque tanto Estados Unidos como Rusia, que son quienes más armas nucleares tienen en el mundo, han trabajado a través de diversos acuerdos, sobre todo bilaterales, en el desmantelamiento de armas estratégicas. También desmantelaron las de corto y mediano alcance por el Tratado de 1987. Pero el desarme nuclear es carísimo, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que muchas de las cargas nucleares de estas armas son llevadas a los arsenales de las potencias, pero el mantenimiento de toda esta infraestructura es cara, requerimos capital humano muy calificado para concretar esto. Y bueno, yo podría seguir dándoles ejemplos de por qué el desarme es caro y por qué pensar que dejar de fabricar armas automáticamente liberará recursos que van para el desarrollo. Yo les podría citar el caso mismo de Rusia cuando se desintegró la Unión Soviética y cuando se firmó la Convención de Ottawa para el desminado. Rusia, ustedes saben, cuando era Unión Soviética sembró muchas minas en Afganistán y cuando se firmó la Convención de Ottawa se le dijo a Rusia, te invitamos a firmarla. ¿Y qué dijo Rusia? Bueno, sí, yo sé que tengo responsabilidad internacional porque yo he puesto minas en muchas partes, Afganistán incluido, pero pues el desminado es muy caro y no tengo dinero, tengo una crisis. Es cierto, cuando se desintegró la Unión Soviética, ustedes saben que Rusia tuvo una debacle económica. Entonces, no necesariamente porque apostemos al desarme, esos recursos van a ir al desarrollo de los países más vulnerables, menos adelantados, etcétera, sino que esos recursos se van a utilizar en otras partidas, muy posiblemente, como lo hemos visto en el caso de Rusia, para resolver sus propios problemas, ¿no? Para impulsar el desarrollo del centro de África, ¿no? Y otra cosa también sobre esta imagen, esta narrativa que tenemos sobre el desarme y desarrollo, pues sí, tenemos militares, tenemos un gasto militar, pero hay militares que también generan recursos materiales y humanos para la paz y el desarrollo, ¿no? Tenemos médicos militares, tenemos hospitales militares, tenemos acciones educativas, ingenieros militares, o sea, hay una arista donde lo militar sí está vinculado al desarrollo, no todo es belicismo, y creo que esa arista también sería importante desarrollarla, verla, mirarla y aquilatarla.
Sobre los costos de oportunidad del desarme, ustedes van a encontrar una cantidad impresionante de información si ponen cualquier buscador. A propósito de lo que implicaría reducir o dejar de gastar en armas nucleares, aquí pueden ver esta imagen. El presupuesto anual del programa nuclear de Estados Unidos es de 55 billones de dólares. Con eso, son datos de 2015, se habría podido atender a 8 de los objetivos de desarrollo del milenio, que son los antecedentes de los ODS, ¿no? Y entonces nos empiezan a desglosar, por ejemplo, cuánto cuesta un tanque o cuánto cuesta el mantenimiento de un portaaviones, y si usáramos ese dinero para pagar salarios de médicos o para erigir hospitales, se empiezan a hacer todas estas correlaciones. Bueno, yo quisiera insistir en que esto parece más un análisis, o sea, es un análisis valioso. Por supuesto que hay costos de oportunidad, pero de nuevo tenemos que ser más cautelosos, porque no porque se liberaran 55 billones de dólares del presupuesto del stock nuclear de Estados Unidos, esto en automático iría a parar a la construcción de hospitales o a la República Centroafricana para apoyar su desarrollo, ¿no? Importante recordar que cuando hablamos de desarme y desarrollo, pues van implícitos conceptos como el militarismo, como seguridad. El concepto de seguridad ha cambiado con el tiempo. En Guerra Fría era un concepto más militar, más estatocentrista. Sabemos que cuando acabó la Guerra Fría, pues hemos tendido a ampliar el concepto de seguridad. Se habla de seguridad humana, de seguridad multidimensional, de seguridad democrática. Y por supuesto ya no es solo militarista. Sin embargo, este concepto de seguridad vinculado al militarismo ha estado presente, ha estado pululando en el ambiente desde que acabó la Guerra Fría. Nosotros pensábamos que al acabar la Guerra Fría, la atención que se iba a dar al militarismo y al estatocentrismo en el concepto tradicional de seguridad iba a cambiar hacia una visión más antropocentrista, por ejemplo, como lo propone la seguridad humana. Pensamos que así fue. En los 90 vimos un progreso importante de los temas de desarrollo que abonaron precisamente a esta ampliación del concepto de seguridad tradicional de Guerra Fría. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que también cuando hablamos de desarme, habrá quien nos diga, este es un tema de seguridad, por supuesto, cuando pensamos en los procesos de desarme, desmovilización, reinserción, reintegración, el desarme siempre va por delante porque es un proceso que busca, por supuesto, mejorar las condiciones de las sociedades, pero es un tema también de seguridad, o sea, es un tema del desarrollo y es un tema de seguridad, pero en estos debates sobre desarme y desarrollo se le tiende a ver más desde el prisma del desarrollo. Haciendo estas salvedades, pues yo quisiera llamar la atención de ustedes de que seguridad y desarrollo son temas que están presentes en la agenda mundial. Naciones Unidas, entre sus razones de ser, establece la promoción de la paz y la seguridad internacionales, pero también del desarrollo y del respeto de los derechos humanos. Pero hay muchos desencuentros entre seguridad y desarrollo. De hecho, en algunos momentos de la historia prevalece más la seguridad, en otros momentos prevalece más el desarrollo. Como le estábamos diciendo, es como este pendulito que ven aquí. En su acepción militarista, seguridad dominó la agenda de Guerra Fría. El desarrollo, cuando acabó la Guerra Fría, empezó a prevalecer y lo vimos en todas estas cumbres sobre la mujer, sobre hábitat, asentamientos humanos, lo de Río 1992, lo de los niños, ¿no? La Cumbre Mundial de la Infancia. Pero luego vino el 11 de septiembre y el péndulo se fue otra vez a los temas de seguridad, pero además estatocentristas y militaristas. Luego, después del 11 de septiembre, pasaron muchas cosas. Tuvimos el primer coronavirus, tuvimos varios fenómenos naturales, Katrina, terremotos en Haití, en Chile, el tsunami tan devastador que hasta tenemos películas sobre este tema, y entonces se empezó a recordar que la seguridad tendría que tomar en cuenta a otros aspectos de la agenda amplia, ¿no? Yo creo que el punto culminante para recuperar a la seguridad, al desarrollo en su relevancia ha sido la pandemia. La pandemia nos recordó que un tema como lo es la salud, que es un tema tradicionalmente de la agenda de seguridad humana, puede afectar
a la seguridad. Es un tema del desarrollo y puede afectar a la seguridad. Pero el 24 de febrero de este año volvimos a la acepción dura de la seguridad, volvimos otra vez al militarismo, volvimos otra vez a la acepción estatocentrista. Entonces, este péndulo nos muestra cómo hemos navegado entre la seguridad y el desarrollo, pero quizá lo más grave es que nunca logramos reconciliar seguridad con desarrollo, cuando ambas agendas deberían de estar más empatadas y trabajarse de manera más paralela, pues para beneficio de la humanidad. Sobre ODS y los ODS y los conflictos armados. Lo decía muy bien la maestra Citlali, sin paz, ya sea negativa o positiva, la que ustedes quieran, no hay desarrollo sostenible, ¿no? Los conflictos armados, y ella mencionaba estos temas, nos producen desplazamientos forzados, refugiados. En Ucrania tenemos entre desplazados y refugiados a la cuarta parte de la población. O sea, 4 millones de ucranianos han abandonado el país, pero tenemos 6 millones aproximadamente, más o menos, de desplazados forzados. Es la cuarta parte de la población del país. Pero también tenemos, cuando hay conflictos armados, tráfico de especies, del patrimonio, destrucción del patrimonio, destrucción de infraestructura, los recursos que antes se usaban para el bienestar social, ¿no? O para los problemas de lo cotidiano van a parar a la guerra, hay muertos, heridos, se pierden recursos humanos. Les recuerdo, Ucrania y Rusia traen o arrastran una debacle demográfica, bueno, primero por las purgas de Stalin y luego por la Segunda Guerra Mundial, y es una debacle demográfica de la que todavía no terminan de recuperarse. Y esto lo han resentido mucho, por eso hay bajas tasas de nacimientos en estos países, entre otras razones. Vemos proliferación de armamento, destrucción de los entornos. Las guerras son cada vez más en entornos urbanos porque el mundo es cada vez más urbano, por lo tanto generan muchas víctimas, ¿cierto? Muchas más víctimas. Tenemos contaminación ambiental, interrupción de actividades económicas, educativas, laborales, ruptura de cadenas de valor, de suministros y alteración del día a día. Ahora, interesante ver cómo va reaccionando el mundo ante este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, porque efectivamente lo marcaba la profesora Ayala. Se han aplicado sanciones, se ha enviado armamento. Ahorita voy a ir con el tema del envío de armamento a Ucrania. Y hemos visto muchas expresiones de solidaridad de algunos países de la comunidad internacional con Ucrania. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay varios países, este mapa es muy ilustrativo, que han adoptado una actitud neutral o de plano favorable a Rusia en el conflicto con Ucrania, y esto habla de la falta de solidaridad. O sea, menciono este tema porque si bien esta guerra ha sido muy mediatizada, por supuesto, y hay un embargo informativo también, porque pues se ha tratado de evitar que la información que genera Rusia llegue, ¿no? O sea, nosotros estamos recibiendo, de hecho, solo una versión de esta guerra por culpa de este embargo informativo. La realidad es que no hemos logrado generar una conciencia internacional alrededor de los horrores de la guerra, ni con esta guerra que es tan mediatizada, ni con otras que están aconteciendo simultáneamente. Y bueno, muchos de los países que se han solidarizado con Rusia o que han manifestado que son neutrales, son países en desarrollo, son países de bajos ingresos, algunos de medianos ingresos. Y bueno, esto en lo que se refiere al tema de solidaridad y ver por qué hay países de bajos ingresos o de medianos ingresos que o son neutrales o de hecho están cerrando filas con Rusia. Este es un tema que también deberíamos de analizar. El otro tema es la militarización de Ucrania. Esto es sumamente delicado. Ucrania antes de la guerra era el país más pobre de Europa, junto con Moldova. Ya arrastraba el conflicto de Crimea, como bien se ha explicado aquí, y ya había habido una expulsión de población. Muchos ucranianos abandonaron el país precisamente por los conflictos en la zona del Donbass. Muchos ucranianos trabajaban en Rusia o viven en Rusia, ¿no? Pero lo cierto es que con el conflicto que inicia el 24 de febrero, sí hemos visto una militarización acelerada de Ucrania, favorecida por Occidente. Aquí pueden ver una lista de países que le han entregado
asistencia militar a Ucrania. Todos los días escuchamos que se le envían tanques, que Polonia le permite utilizar ciertas tecnologías bélicas, que la Unión Europea va a apoyar los esfuerzos de defensa de Ucrania frente a Rusia. Y bueno, esto es un giro de las narrativas que habíamos escuchado cuando acabó la Guerra Fría y cuando todo el mundo parecía que tenía un consenso en torno a la importancia del desarme. Señalarles que, bueno, en los 90 vimos varios tratados de desarme, vimos el tratado de desminado, después a principios de este siglo tuvimos el de las municiones en racimo, tenemos el tratado para proscribir las armas nucleares, o sea, íbamos avanzando en temas de desarme muy bien, en medidas de confianza mutua, en tantas cosas, incluso aquí en el continente americano tenemos una convención para proscribir el tráfico ilícito de armas de fuego, ¿no? Pero todo esto parece que se queda congelado o que vamos viendo una involución entonces empieza a haber una proliferación de armamento más intensa, ya la había desde 2014, pero ahora sí, muy intensa, precisamente auspiciada por los países que antes nos insistían en la importancia del desarme y de la desmilitarización y de eliminar las minas y de eliminar las armas de destrucción en masa. Entonces, esta nueva narrativa que estamos viendo y estas acciones, porque no solo es narrativa, sino acciones concretas donde se está militarizando a Ucrania, me parece un problema serio porque Ucrania, recuerden, es un país polarizado. Y hay una parte de la población que sabemos que tiene tendencias prorrusas, hay muchos rusos étnicos viviendo en Ucrania, en fin, y bueno, Zelensky es un presidente prooccidental, pero sabemos que antes han gobernado en Ucrania presidentes prorrusos, entonces darle estos insumos militares a un país polarizado, pues a la postre va a crear una zona muy, muy violenta donde se pueden perpetrar cualquier cantidad de violaciones a derechos humanos fundamentales, se pueden exacerbar los crímenes de odio, en fin. Y bueno, voy avanzando rápidamente. Bueno, aquí está lo de los regímenes que han sido auspiciados por los países que hoy militarizan a Ucrania, regímenes de desarme, por ejemplo, esto de no venderle armas a regímenes corruptos, violadores de derechos humanos fundamentales. En los Pandora Papers, ustedes habrán visto que Ucrania figura entre los países con mayores niveles de corrupción. En los Pandora Papers, yo sé que hay países donde hay niveles de corrupción muy altos, pero por ejemplo ese sería un criterio que antes de esta guerra habría impedido que Occidente le vendiera armas a Ucrania, pero ahora no importa, no importa si es un régimen corrupto, no importa los niveles de poca transparencia que pueda haber, como Ucrania se está defendiendo ante Rusia, pues hay que darle armas. Entonces, esto es una involución respecto a los criterios que previamente existían para la venta o las concesiones de armamento a los países y vean quiénes son los países que encabezan la lista de entrega de armas a Ucrania. Aparte está el tema de cuánto se va a endeudar Ucrania por esto, no crean que son donativos, ¿no? Muchos de estos países están haciendo préstamos a Ucrania para que Ucrania use los préstamos y le compre armas a los que le dan el préstamo, porque lamentablemente hay muchas ayudas atadas en el mundo, así funcionan muchos de estos mecanismos de asistencia. Entonces Estados Unidos encabeza la lista, está Estonia, Reino Unido, Italia, Suecia, la Suecia que quiere ingresar ahora a la OTAN, Alemania, Canadá, República Checa, Polonia, Eslovaquia, países europeos, muchos de ellos muy desarrollados, que han pugnado por la paz y la correcta ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible y que son los principales proveedores de armas a Ucrania. Luego, otra arista a la que quiero hacer alusión, aparte de la militarización. Hay muchas cuestiones en materia de sanciones que a mí me parece que están sentando un precedente muy terrible. Por ejemplo, esta propuesta de, ustedes saben, Rusia ingresó a la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto es beneficiaria del trato de nación más favorecida. Rusia ahorita pues se busca excluirla de distintos organismos internacionales, ya ven que la expulsaron de la Comisión de Derechos Humanos y se hablaba de suspenderle sus atribuciones en diversos foros. Por ejemplo, en noviembre vamos a tener la cumbre de APEC en Tailandia y la cumbre del G20 en Indonesia y la postura de Occidente es echar a Rusia de estos foros. Y se ha hecho una iniciativa en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, para quitarle el trato de nación más favorecida. O sea, quitarle un derecho a un país
que tiene por el simple hecho de ser miembro de la OMC. A mí lo que me preocupa es que esto sienta un terrible precedente y entonces en el futuro esto se podría aplicar contra muchísimos países, ¿no? Países en desarrollo, ¿no? Que generalmente son los más castigados, son los más, no sé, vapuleados por decisiones que se toman en la agenda internacional. Bueno, ahorita se está satanizando mucho a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, ¿no? Y esto de quitarte el trato de nación más favorecida, de quitarte un derecho que tienes por haber ingresado a un organismo que te puso N requisitos para ingresar, porque ese es otro tema que deberíamos de analizar en otro momento. Ingresar a la OMC ahora es tremendamente difícil. Pregúntenle a Priscila, que es la experta en China, y pregúntenle cómo le costó a China poder ingresar a la OMC. Le pusieron N requisitos y a Rusia otros tantos. Entonces, después de que cumpliste con todos los requisitos, ahora resulta que te van a suspender tus derechos, ¿no? Y esto sí se sienta un terrible precedente en general para el comercio internacional, en un mundo deprimido por la pandemia que requiere comercio, que requiere inversiones, que requiere flujos de bienes y servicios en condiciones pues como fueron pactadas, ¿no? A partir de un trato de nación más favorecida. Bueno, veo la manita de Priscila, ya me dio miedo, entonces voy cerrando. Decirles también que este conflicto pues está teniendo muchas aristas, ya las mencionaba algunas de ellas la profesora Citlali Ayala. Se puede agravar la inseguridad alimentaria. Como ustedes saben, Rusia y Ucrania son grandes productores de granos básicos en el mundo y ya se está hablando de problemas. Bueno, vean este gráfico, a mí me dejó muy impresionada. Es un gráfico de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde podemos ver cuántos países de África dependen del trigo de Rusia y Ucrania, y vean Somalia, que por cierto Estados Unidos acaba de mandar tropas a Somalia. Vean la dependencia tremenda que hay a los granos básicos. Entonces, este conflicto abonará a la inseguridad alimentaria, a la desnutrición, también a la inflación. Ya vieron lo de los combustibles, la factura energética. No todos los países tienen petróleo, muchos compran petróleo, compran gas a precios altos porque se exacerbaron con el conflicto. También este conflicto retardará la recuperación económica post-pandemia. La pandemia no ha terminado, de hecho está tomando otro giro terrible. No sé si han visto las estadísticas de John Hopkins, pero Estados Unidos, que ya llegó al 1,000,000 de muertos, en los últimos 28 días tuvo 2 millones de contagios y 10,000 muertos. Entonces eso no pinta bien, y es Estados Unidos. Bueno, también obviamente esta guerra impacta en la equidad, ya se dijo, en la educación, en las acciones para mitigar el calentamiento global, la vida de los ecosistemas terrestres y marinos. Todos estos son objetivos del desarrollo sostenible, afectan al trabajo, al crecimiento económico, en fin. Y ya para cerrar, pues decirles que por ejemplo, cuando nos metemos a ver en detalle los objetivos, porque acuérdense que son 17 objetivos, pero están detallados en muchos otros subobjetivos. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver objetivos como el de la salud, estamos viendo unos retrocesos brutales que se ven agravados por la pandemia y por la guerra. Y esto me parece toral. La Organización Mundial de la Salud nos marca que el objetivo, hay un ODS que habla de reducir la tuberculosis en un 90% para 2030. Bueno, acaban de decir que esto no se va a cumplir porque pues no hay dinero, no hay dinero. Los ODS también son un tema de dinero, ¿sí? De voluntarismo, de aportación de recursos materiales y humanos. No hay dinero. Vean lo que se necesita, 11.8 billones, se dijo en 2019, de los que en 2020 solo se estaba dando como la mitad, menos de la mitad, y sí, y la cifra cayó a 4.8 billones en 2020, entonces no hay dinero. Y bueno, eso es hablando de tuberculosis, tenemos N problemas de salud. Y el otro tema, pues también, hablando de COVID, es que se puede estigmatizar a la vacuna rusa, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque es rusa, ¿no? Ahora sí, prometo que termino. Ucrania está acaparando mucho de la asistencia económica, militar y apoyo a refugiados en detrimento de otros países que también enfrentan estos problemas, ¿no? Y aquí está este cuadro comparativo. ¿Cuánto le ha dado de dinero la Unión Europea a Ucrania desde 2014 para acá? ¿Y cuánto le da la Unión Europea en asistencia humanitaria a los países que ven en el mapa de la izquierda? Y pues no hay parangón, ¿no?
A Ucrania le han dado más de 10 veces que lo que le dan en asistencia humanitaria, por ejemplo, al centro de África, ¿no? Donde se encuentran varios de los países menos adelantados del mundo. Y bueno, estas imágenes creo que hablan por sí mismas. ¿Se acuerdan de este angelito, de este chiquito de Siria? Que nos rompió el corazón en 2015. Es un pequeñito de 2 años que murió porque naufragó la lanchita en donde iban su familia y muchas personas que salieron de Turquía buscando entrar a Grecia. Ellos son sirios, ¿sí? Buscaban ingresar a Europa y la lanchita naufragó y murió el pequeñito, y esto fue muy mediatizado en 2015, como recordarán. Esto ocurrió en septiembre de 2015, y esto nos habla de una tragedia humana que está ahí, que está ocurriendo todo el tiempo, y yo la contrasto con la disposición de Occidente para recibir ucranianos, ¿sí? Vengan ucranianos, hay un welcome center. Yo nunca he visto en Europa, no sé si Tlali, Mauricio, algún welcome center para los sirios o para los ucranianos, ¿no? Entonces, esta doble moral, ¿no? De la comunidad internacional, la centralidad de Ucrania, pues evita mirar a graves conflictos que tenemos en el mundo. Aquí los pueden ver, ya no me da tiempo de detallarlos. Y bueno, está el tema de la reconstrucción, igual eso lo podemos dejar para los comentarios o las preguntas. La reconstrucción de Ucrania pues va a requerir muchísimos recursos financieros, pero eso le puede pegar a los ODS, porque va a ser prioridad reconstruir a Ucrania. ¿Por qué? Porque está en Europa. Si no estuviera en Europa, otra cosa sería, ¿no? No recibiría la atención debida. Entonces, bueno, eran algunos elementos que quería compartir con ustedes. Perdón, gracias. Gracias a la doctora Cristina. Y pues bueno, creo que este planteamiento de la politización de la cooperación internacional para el desarrollo, en el caso específico de la migración y la asistencia, en el caso del conflicto armado en Ucrania, pues deja muchísimos más ventanas abiertas para continuar con este debate. Ahora iniciamos esta sesión de preguntas y respuestas, y la audiencia en las redes sociales ha hecho algunos planteamientos. Nos han hecho algunas o varias preguntas, las voy a leer, y conforme iniciamos las presentaciones del día de hoy, pues las podrán ir respondiendo los ponentes. Entonces, estas preguntas son las siguientes. ¿Qué intereses o empresas se beneficiarían si no se concretan las 5 Ps? ¿Estas son vitales? ¿Cómo se podría acotar el uso o la influencia de la delincuencia organizada en las redes sociales? ¿Qué medidas consideran necesarias para implementarse por parte de las empresas en las redes sociales para erradicar los ciberdelitos? Preguntas más son, ¿es posible gestionar un acuerdo mundial en el que el presupuesto en desarrollo sea superior en relación a la seguridad militar? Los países que brindan apoyo militar en Ucrania seguramente pues no lo hacen gratuitamente. No les interesa encontrar una solución al conflicto armado, mencionan en el comentario. ¿Qué se puede hacer en la ONU al respecto? Y la audiencia pues los felicita y agradece sus ponencias. Iniciamos con la profesora Citlali, continuamos con el profesor Mauricio Bastien y concluimos con la doctora Cristina para estas respuestas. Muchísimas gracias, Priscila. Bien, pues respecto a la pregunta de las 5P, las 5P son vitales, pues sí, digamos que son las dimensiones en las que los ODS fueron organizados, ¿no? Distribuidos, y pues una forma de verlas. ¿Qué intereses o empresas se benefician si no se concretan? Lo que se van a concretar o se busca que se concreten son las metas y los indicadores de cada ODS, ¿sí? Los 17 ODS. Entonces, pues cada ODS tiene sus metas, tiene sus indicadores, y esto se ha pues adaptado a nivel nacional, ¿no? En cada país, y se ha adaptado también a nivel estatal, ¿no? O subnacional. Entonces, cuando pregunta qué intereses o empresas se beneficiarían al concretarse más que las 5Ps o estas dimensiones, las metas de los ODS, pues yo creo que ya estamos entrando a una etapa en la que
estamos aceptando o tenemos que aceptar que los ODS no se van a cumplir. O sea, las metas no se van a cumplir. Hay un trabajo muy arduo por parte tanto de gobiernos, de INEGI en el caso de México, de gobiernos estatales, de sociedad civil, por cumplir las metas y los indicadores, de contribuir, ¿no? A los reportes voluntarios nacionales y a que se diga, bueno, tuvimos tal o cual éxito, porque cada meta y cada dimensión es diferente en cada país. Ahora, las empresas se involucran, pues se involucra empresas, ¿no? Sector privado, gobierno, nacional o subnacional, sociedad civil, academia, en fin. Hay cada vez más involucrados y sí se ha buscado que la Agenda 2030 sea un compromiso global, ¿no? Con pues responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque todos debemos apropiarnos del desarrollo y hacerlo sostenible. Entonces, ¿en qué se benefician? Pues no es que haya, el beneficio lo debemos tener todos, ¿no? Lo debe tener quienes son no receptores, sino beneficiarios de los programas y las acciones de la Agenda 2030. Al ser un proceso, pues el beneficio también sucede al adaptar nuestra institución, nuestra realidad, nuestros programas, nuestro pensamiento a un desarrollo sostenible, no con calzador y no comprado como una receta, sino como algo que se adapte, que se construya y con el que uno esté de acuerdo, uno como individuo, como institución, como escuela, como gobierno estatal, nacional o como empresa, ¿sí? Entonces, no es algo fácil y no hay un beneficio único. Intereses, bueno, intereses, sería difícil hablar de intereses como tales, pero pues ahí sí, cada realidad es distinta. Y en el caso de los conflictos armados, para no desviarnos mucho de nuestro tema del seminario, en el caso de los conflictos armados, las 5P, las dimensiones, nos ayudan a entender la dimensión individual, ¿no? de las personas, el esfuerzo que se debe hacer en las personas desde un apoyo psicológico a el estrés postraumático, ¿no? Y la salud mental, la rehabilitación de las personas, la paz como tal y una prosperidad en diferentes escalas. Y ya cierro con una pequeña reflexión que me viene de la presentación de la doctora Cristina. Pues sí, los ODS son un tema de dinero, son un tema de responsabilidad muy, muy, muy diversa y me gustó mucho el ver cómo la ayuda al exterior, la ayuda al desarrollo evoluciona y tiene detrás intereses. O sea, si queremos hablar de intereses, atrás de la ayuda o de la cooperación internacional para el desarrollo, siempre hay intereses, siempre hay política exterior y siempre hay favoritos. O sea, los países no van por caridad y buena voluntad. O sea, sí puede haber un poquito de eso, pero hay intereses. Y es parte de su política exterior, ¿no? Entonces, las gráficas que nos compartió son muy interesantes y además como académica en cooperación internacional para el desarrollo, nos reitera la necesidad de estudiar la ayuda social al desarrollo y su composición. ¿Hasta dónde es válido hablar de cooperación para operaciones militares o no? Que Estados Unidos sí lo hace, aunque la definición oficial dice que no debe estar, pero pues el financiamiento también se va al desarme y lo que está pasando con Ucrania también nos marca la presencia obligada de la cooperación en materia de seguridad. Entonces creo que hay bastante para debatir al respecto. Así es que muchísimas gracias. Creo que las demás preguntas son más de la competencia de Mauricio y de la doctora. Gracias. Gracias, Citlali. Mauricio. Muchas gracias, Priscila, y muy buenas presentaciones de Citlali y Cristina. Sí, sobre el tema de cómo combatir la presencia del crimen organizado en redes sociales, pues también se necesita un ejército, ¿no? Digital en este caso. Y por ejemplo, estaríamos yo creo que en el paradigma de si Costa Rica, un país con tradición pacifista,
sin ejército desde hace más de 50 años, pues se encuentra ahora en la necesidad de tener un ejército digital, ¿no? Entonces, porque pues simplemente no puede hacerle frente a este grupo delictivo Conti, ¿no? Entonces, pues es necesario reforzar capacidades y, por supuesto, también reforzar el tema de la prevención y la creación pues tener conciencia en los usuarios, ¿no? Y de igual manera, pues involucrar al sector privado para que implemente las medidas necesarias y así impedir que haya esta diseminación de cuentas a través de sus plataformas, porque pues finalmente son los culpables per se, ¿no? Al final. Entonces, esas serían mis 3 recomendaciones. Y aprovecho para mencionar que desafortunadamente me tengo que retirar, pero muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto coincidir aquí y estoy atento para los siguientes eventos que se puedan hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, por tus presentaciones y hasta muy pronto. Doctora Cristina, bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas. Sí, yo voy a tomar la que plantean a propósito de si se puede lograr que el dinero que va al desarrollo sea mayor que el que va a lo militar. Yo creo que les va a sorprender esto a algunos, muchos lo saben. Por ejemplo, hablando de salud, yo he estado siguiendo puntualmente el tema de la pandemia y me he topado con que el presupuesto en salud a nivel mundial es 4 veces superior al gasto militar mundial. Sí, de verdad, sí. El mundo gasta 4 veces más en salud que en lo militar. Ahora, vamos con los asegúnes. El que más gasta en salud a nivel mundial es Estados Unidos, ¿sí? El que tiene el peor sistema de salud entre los países desarrollados, las mayores tasas de mortalidad infantil, la peor cobertura de servicios de salud, ¿no? Ese es el que gasta más en salud y también es el que gasta más en lo militar, ¿verdad? Se lleva casi el 40% del presupuesto militar mundial. Bueno, averiguando sobre este tema de que del papel de Estados Unidos cuando medimos el gasto en salud, que es un tema de desarrollo, la salud, frente al gasto militar, me encontré con algunas trampas. Trampa número 1, Estados Unidos sí tiene presupuesto en salud más alto, pero ya dijimos, tiene el peor sistema de salud de los países desarrollados. No hay una cobertura universal, las personas que se enferman, pues más vale que tengan un seguro médico, porque si no pueden caer en ruina, porque tienen que vender hasta su patrimonio para atender algún padecimiento, lo sabemos. Y hay una tasa de suicidios, este es un tema muy preocupante. Estados Unidos tiene estancada su demografía, no crece por el consumo de opiáceos, esa es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, por eso les importa tanto el tema de combatir lo del fentanilo y el consumo de opiáceos y de estupefacientes en general. Pero la otra causa de muerte importante son los suicidios, y no solo es por algún problema de carácter mental que requiera tratamiento psiquiátrico, hay muchos suicidios por quiebra o por pérdida de patrimonio. ¿Por qué? Porque si una persona lamentablemente se enferma de algún tratamiento que en Estados Unidos es muy costoso, pues entonces tiene que disponer de su patrimonio para poderse pagar el tratamiento y al final estas personas quedan en ruinas y bueno, por eso hay tanto turismo médico en México de estadounidenses, ¿no? Porque es mucho más barato un tratamiento aquí. Pero bueno, el punto es, en Estados Unidos los tratamientos médicos, los honorarios médicos cuestan 6 o 7 veces más que en otros países. Por eso hay turismo médico. Las medicinas en Estados Unidos, como no hay una Secretaría de Salud como la nuestra, o COFEPRIS, o todo lo que tenemos nosotros, que los criticamos mucho, ¿no? Pero la Secretaría de Salud de México negocia con las farmacéuticas los precios de los medicamentos. En Estados Unidos no hay nada parecido. Son directamente las empresas las que fijan los precios de los medicamentos. Hay un medicamento muy efectivo contra coronavirus que produce la empresa Gilead, que cuesta $4 producir, pero la empresa lo vende en 4,000 hasta $6,000, ¿sí? Y dice que tiene todo el derecho de vender este producto a ese precio porque le costó mucho la investigación médica. Y aquí hay un debate también, porque mucha de la investigación médica que dicen las farmacéuticas que hacen en realidad se hacen en universidades con fondos públicos, ¿no? O sea, podemos entrar a un nivel de debate sobre esto, pero al final del día el mundo gasta más en salud, pero no gasta bien en salud. O sea, el tema no es gastar mucho,
sino gastar bien, ¿vale? Y en lo militar, pues lo militar se va a disparar. No hemos visto decrecer el presupuesto militar en los últimos años, al contrario, la guerra en Ucrania va a exacerbar el gasto militar. ¿Y saben qué me preocupa más? Que borre de un plumazo la emergencia sanitaria que tenemos. La pandemia no ha acabado. De hecho, está entrando en otra fase. Tenemos que seguir vacunando a la gente, tenemos que seguir insistiendo en las medidas de seguridad para las personas. La pandemia sigue ahí, está mutando, hay nuevos linajes, nuevas cepas, y la guerra entre Rusia y Ucrania borró de nuestra atención a la pandemia. Eso es muy peligroso porque podemos entrar otra vez en una fase muy, muy terrible de la pandemia. Entonces, cuidado, sí gastamos más en salud respecto a lo militar, ¿no? Hablando de agendas de seguridad y desarrollo, pero no estamos gastando bien. Hay que gastar bien. Muy interesante este planteamiento, doctora Cristina. Y pues bueno, vamos a pasar a esta segunda ronda de reflexiones finales. Citlali. Gracias, Priscila. Bien, pues creo que es un tema apasionante, ¿no? El examinar el gasto público, el examinar el gasto en cooperación para el desarrollo, en ayuda internacional, el ver cómo y dónde se está haciendo, ¿no? Sobre todo el por qué, y el profundizar en este vínculo seguridad y desarrollo, ¿no? Vamos, me ha encantado esta sesión, ¿no? El escuchar los diferentes argumentos y las posibilidades que tiene para continuar en el debate. Y, por ejemplo, el poder incorporar lo que hacen, ahorita que la escuchaba, doctora, el papel que tienen los centros de investigación, las universidades, los think tanks, tanto en política pública, en procesos de toma de decisión, como en investigación, ¿no? Entonces creo que hay bastante que decir, que hacer, porque pues ya las relaciones internacionales ya hace mucho que superaron el enfoque estatocéntrico, y para hablar de la Agenda 2030, pues lo que se escucha en todos lados es el enfoque multiactor y la apropiación del desarrollo. Así es que los actores somos cada vez más diversos, más responsables, y pues hay que estar atentos, ¿no? Atentos para evitar este tipo de riesgos, como el que nos borren estrategias más emergencias humanitarias, y donde está de por medio por la salud de los individuos. Así es que muchísimas gracias por la invitación, y pues encantada de colaborar. Gracias a ti, Citlali. Doctora Cristina, sus reflexiones finales. Sí, muchas gracias. A mí también me ha encantado la mesa, escuchar a Citlali, la experta Sasasa en cooperación al desarrollo. Y sí, yo creo que vamos a necesitar más foros para analizar estos temas. Acá lo andan proponiendo también, esto de la relación entre desarme, desarrollo, seguridad y desarrollo, salud y lo militar, ¿no? ¿Cuánto dinero, cuánto interés, cuánta proactividad vemos de los gobiernos y de los demás actores en estos temas? Yo insistiría en lo importante que es que superemos el énfasis que se le da a un solo tema en la coyuntura, ¿no? Antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, todo era la pandemia, ¿sí? Ahora, a partir del 24 de febrero, todo es la guerra de Rusia contra Ucrania, y desaparecieron los demás temas de la agenda, y desaparecieron los otros conflictos de larga data, muchos de ellos muy longevos, que estaban ahí, que nadie los veía, y ahora menos, ¿no? Porque ahora todo es Ucrania. Yo creo que tenemos que mirar al bosque, porque el desatender todos los demás temas nos lleva a postergar las acciones y a que en algún momento estallen en nuestras sociedades, en nuestras vidas cotidianas, a un costo muy alto. Eso no nos lo podemos permitir. Yo creo que al mundo sí le falta mucho ser preventivo, ser prospectivo, pensar a futuro, no solo reaccionar ante la coyuntura. Creo que seguimos siendo muy reactivos. Llegó la pandemia y reaccionamos,
Pero ¿cuántos países estaban realmente preparados para enfrentar la pandemia? Bueno, según este informe de seguridad en salud global, que ya lo volvieron a publicar actualizado, ningún país del mundo está preparado para una pandemia, ¿no? Y eso es grave porque vendrán otras, ¿no? Entonces, bueno, ojo con eso, tenemos que ser más prospectivos, tenemos que ser más multidimensionales y transversales, todos los temas se tocan, todos los temas que tocó Citlali Ayala, los que tocó Mauricio Bastien, a los que yo he hecho alusión, se tocan y se condicionan muchas veces, están muy interrelacionados. De ahí la importancia de una visión más multidimensional, no unidimensional. Sí, la guerra Rusia-Ucrania es importante, pero también es importante la pandemia y también son importantes los fenómenos naturales y también el combate de la delincuencia organizada. Podemos hacer una lista de temas torales para nuestros países que debemos estar atendiendo y necesitamos una visión más integral y también la acción colectiva, no solo de estados, sino ciertamente organismos internacionales no gubernamentales, la sociedad. Coincido en esto que decía Citlali, apropiarnos los temas. El tema del desarrollo es nuestro. También el tema de la carrera armamentista es nuestro. En México tenemos un problema terrible de tráfico ilícito de armas de fuego, que le da poder de fuego a la delincuencia. Tenemos que apropiarnos estos temas porque impactan en nuestro día a día, nos impactan en nuestra vida cotidiana. Entonces, una visión más multidimensional, más global, mirar al bosque, no solo mirar al arbolito de la guerra de Ucrania o al arbolito del COVID, sino tener una visión más integral y recordar que a los problemas complejos, pues les tenemos que dar soluciones complejas. No hay soluciones fáciles ni soluciones de coyuntura, ¿no? Cuando actuamos de manera reactiva solamente posponemos el problema. Entonces habrá que ser más visionarios y más proactivos en estos temas. Excelentes observaciones, Citlali Ayala y Cristina Rosas. Pues con esto damos por concluida la sesión. Les agradecemos la asistencia a todos los que nos están escuchando y viendo en Facebook Live y en las diferentes redes sociales del Centro Olof Palme, México. Y les invitamos a seguir las actividades que tiene el centro. La próxima se va a llevar a cabo el próximo día, martes 24. Será la entrevista a Julián Báez de la Organización Meteorológica Mundial para hablar sobre el cambio climático, la crisis ambiental, y temas conexos. Entonces los esperamos. La transmisión igualmente será en vivo. Y pues bueno, también en este ejercicio de retroalimentación, invitamos a la audiencia a contestar la siguiente encuesta que tienen el link en la página de Facebook del Centro Olof Palme. Pues esto nos ayudará a conocer no solo sus opiniones, sino a mejorar nuestros eventos. Encantados de tenerlos aquí, tenerlas, y pues bueno, esperamos seguir con esta discusión. Se queda la grabación a posteriori, entonces gracias a los que nos vieron ahorita y a los que nos van a ver próximamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente jueves.